Lucas capítulo 12. Lucas 12. Lucas capítulo 12, 1 al 3. Amén. Dice la palabra del Señor. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Guardaos de la levadura. El Señor Jesús está hablando aquí con sus discípulos y también está hablando con unas personas que la Biblia dice que eran los fariseos y los saduceos. Y dice la Biblia que los fariseos tenían una característica bien interesante y era su levadura. Y dice la Biblia que esa levadura, ¿qué era? Su hipocresía. Por eso en este día yo quiero tener dos objetivos con este mensaje. El primero, confrontarnos si estamos llevando una vida cristiana, bíblicamente hablando, o simplemente estamos llevando una religión, una hipocresía. Dice la Biblia que la levadura representa la hipocresía. Siempre el Señor confronta a su iglesia a vivir en santidad. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:7 que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santidad. Pero hay algo bien interesante también, y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice la Biblia, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor les va a decir, apártense de mí, porque nunca los conocí, hacedores de maldad. Y dice la Biblia que allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando el padre de familia cierre la puerta y muchos queden afuera. Mire, es tan impactante ver que la Biblia dice que son muchos. Siempre las multitudes que seguían al Señor tenían diferentes motivaciones. Unos lo hacían por la comida, por el pan. Unos lo hacían porque de pronto todo el mundo iba con la multitud, como de pronto el cristianismo está hoy de moda. Pero dice la Biblia que habían unas personas llamadas los fariseos, que eran personas que le servían a Dios, que eran personas que conocían la palabra del Señor, pero el Señor los llamó hipócritas. Y de pronto esa palabra hipócrita suena ofensivo, pero vamos a darnos cuenta a través de la palabra que la intención de Dios no es ofendernos, sino confrontarnos. Porque Dios no quiere ofendernos simplemente. La persona que se ofende es porque simplemente sabe que lo que le están diciendo es verdad y no lo quiere reconocer. Por su orgullo niega las cosas. Pero la persona que sabe que es Dios confrontándolo, le duele también. Pero por amor a Dios lo hace. Porque nunca cuando nos sacan los trapitos al sol nos va a gustar. Nunca cuando nos dicen las verdades nos va a gustar. Pero la persona que ama a Dios, que conoce al Señor, necesita ser confrontada. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy con nosotros, confrontarnos. Esa palabra hipocresía significa lo siguiente: actuar bajo una manera fingida, actuar bajo un carácter asumido, simular. ¿Sabe qué les está diciendo el Señor Jesús a los fariseos cuando les dijo hipócritas? Ustedes son todos unos actores. Y Él les dijo una vez, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque los fariseos pensaban
que las costumbres que ellos tenían, que lo que ellos hacían para Dios estaba muy bien. Y dice la Biblia en Mateo 23, Dios da una exhortación que la vamos a estudiar hoy. Y los trata de una manera como a ropa de trabajo, a los fariseos. Y les dice, ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Y es increíble y el Señor empieza a confrontarlos. Y es tan cierto lo que el Señor les dice que hoy tenemos que mirarlo a través de la palabra. Jesús enseñó una cosa. Nadie puede decirle a una persona un error si primero esa persona no da ejemplo. ¿Sí o no? La Biblia dice que muchas veces nosotros miramos la paja en el ojo del hermano, pero no miramos la viga que tenemos en nuestro ojo. Y los fariseos eran de este tipo de personas. Personas que miraban errores pequeñitos, pero que por dentro, dice la Biblia, estaban muertos, muertos. Jesús compara la hipocresía con la levadura. ¿Qué es la levadura entonces? La levadura es una masa agria que se usa para hacer el pan y también para la cerveza. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben eso? La levadura es para eso. Y es tan interesante ver que cuando al pan se le echa levadura, el pan tarda más en cocinarse, en hacerse. Y cuando a la cerveza se le echa levadura, sale mucha espuma, se infla. Cuando el Señor Jesús estaba hablando acerca de la levadura, estaba queriendo decirle esto a los fariseos. Ustedes tienen una apariencia delante de los hombres, pero delante de Dios están podridos. Les dijo eso el Señor. Entonces la levadura Jesús la compara con la hipocresía. Dice la Biblia que en el tiempo del pueblo de Israel la levadura estaba prohibida en los sacrificios. La levadura no podía ser llevada en los sacrificios, sobre todo los que representaban o tipificaban a Cristo. Dice la Biblia en Levítico capítulo 2, versículo 11. Levítico capítulo 2, versículo 11. Si por favor me ayudan con los textos. Que la levadura fue prohibida en los sacrificios. Y una de las características de la levadura era que cuando la levadura era echada juntamente con el sacrificio, esa levadura se mezclaba. Pablo dijo las siguientes palabras: un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir eso? Que un poco de hipocresía puede crear en nosotros ser hipócritas totalmente. Y eso le pasó a las personas de Mateo 7:21. Ellos pensaban que porque le servían a Dios, porque hacían milagros, porque echaban fuera demonios, entonces ellos conocían a Dios y estaban agradando a Dios. Pero qué tremendo es saber que Dios les dice: yo a ustedes no los conozco. No sé quiénes son ustedes, porque la vida cristiana no se trata simplemente de hacer, de un activismo, de hacer cosas para Dios. Se trata de que Dios nos conozca. Pero muchas veces las personas no viven un cristianismo bíblico, sino una religión. Y la religión no salva. La religión condena. La levadura fue prohibida en las ofrendas del pueblo de Israel. Jesús usa la levadura en sentido metafórico. O sea, es una comparación de una vida corrompida entre el error mezclado con la verdad. Cuando el error se mezcla con la verdad, eso se llama hipocresía. ¿Quién me quiere leer Levítico 2:11? Por favor. Amén. Aquí vemos el mandato de Dios de que ninguna ofrenda podía tener levadura. Ninguna ofrenda. ¿Por qué? Porque esa levadura representa la mentira mezclada con la verdad. Entonces, lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora es acerca de confrontarnos un poquito si de pronto nosotros en algún momento hemos sido hipócritas con Dios, por no llevar un cristianismo sino una religión. Entonces vamos a ir a Juan 6:61
Mateo capítulo 23. Juan 6:61 dice, ¿quién lo lee? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Mire, la persona que lleva una vida hipócrita, la persona que lleva una vida llena de levadura, la palabra de Dios le ofende. ¿A cuántos alguna vez la palabra de Dios los ha ofendido? No me levante su mano, pero confróntese ahí en su corazón. ¿Y a cuántos la palabra de Dios nos ha confrontado? Levánteme su mano si quiere. Solo a unos pocos. Bueno, mire, para la persona que conoce a Dios, la palabra de Dios no le ofende. La palabra de Dios le confronta. Porque cuando nos ofende algo es porque tenemos algo de culpa. La persona hipócrita nunca va a reconocer sus propios errores. Y eso pasa mucho en las parejas, ¿cierto? Viene una persona, le pide consejería al pastor y viene y le cuenta una parte de lo que pasa en la relación. Pero luego el pastor viene y le dice, no, pero llamemos a su esposo para que él nos diga la otra parte. Y el esposo no quiere venir, porque sabe que hay de pronto cosas que está ocultando. La persona que es hipócrita se le hace difícil reconocer su error. Y eso le pasaba a los fariseos. Ellos pensaban que con lo que estaban haciendo estaban agradando a Dios, con sus obras, con ir a la iglesia. Para la persona que cree que por ir un domingo a la iglesia, entonces Dios está contento con ella. Porque esa es la mentalidad religiosa que se ha introducido en la iglesia. No, si tú vas a la iglesia, si tú vas a la oración, con eso estás cumpliendo. Pero Dios demanda mucho más de las personas que han nacido de nuevo y le conocen a Él. Porque es que la vida cristiana no se trata simplemente de ir a un templo. ¿Sabe dónde se vive la vida cristiana? En la intimidad, donde nadie nos está viendo, donde de pronto a usted se le salen las palabras groseras, donde a usted de pronto se le sale lo patán, donde usted de pronto se emborracha, pero aún así viene a la iglesia y vive una vida doble. Mira, ayer nada más yo me sorprendía con algo. Escuchaba a una persona que decía lo siguiente: no, hoy no voy a tomar, yo creo que hoy no me voy a emborrachar. Y entonces le pregunta a la otra persona, ¿y por qué? No, porque es que mañana voy a ir a la iglesia, entonces no me voy a emborrachar. Eso es una vida religiosa, hermano. La persona que simplemente deja de hacer cosas por un momento. Vienes a la iglesia, le cantas a Dios, Señor, te amo, tú eres todo para mí, te alabo. Pero los 7 días después, ¿qué haces? Y eso se llama hipocresía, hermano. Por eso Dios confrontaba a los fariseos y les decía, esto les ofende. Y luego en versículos posteriores dice la palabra de Dios que el Señor les dice, ¿cómo sería si yo les dijera cosas mucho más relevantes, más importantes, si eso les ofende? Muchas veces la verdad de Dios a las personas les duele. Y alguien dijo que la verdad duele porque hemos estado acostumbrados a vivir en un mundo lleno de mentiras, en un mundo que nos enseña a vivir de una manera doble. Mire, me voy a incluir en esto. Todas las personas que estamos sentadas en este lugar, en algún momento hemos aparentado algo. En algún momento hemos llevado una doble vida. Y delante de los hombres nos mostramos de una manera, pero dice la Biblia que Dios no mira lo que está delante de los ojos, sino que Dios mira el corazón. Y Él es el que lo conoce a usted verdaderamente. Si lo que usted está llevando es una vida cristiana, como Dios quiere, o simplemente está llevando una religión. Una religión. Mateo 23:13, vamos a entrar en materia. 7 razones de la hipocresía. Acusar es formular un cargo contra alguien por considerarlo responsable de una falta y se le hace ver la falta para aplicarle una infracción. Eso es acusar. Ofender es lo siguiente: herir, ultrajar, fastidiar mediante palabras y acciones. Hay 2 cosas que ocurren cuando alguien es acusado. Sabe que no es culpable, pero la acusación le ofende.
aunque ésta no lleve la intención de ofenderle. Segundo, sabe que sí es culpable, pero se muestra ofendido para evadir la responsabilidad, niegan la falta para evitar el arrepentimiento, y eso es hipocresía. El objetivo de Dios al hablarnos fuerte es confrontarnos y no ofendernos. Confrontar es ponerse frente a alguien para debatir un asunto y mirar cuál de las dos partes es falsa. Para las personas que confunden confrontar con ofender, el arrepentimiento es degradante, porque nos cuesta reconocer el error, nos cuesta decir sí, la embarré, pequé. Para la persona que es hipócrita, él nunca va a tener un error, siempre el error lo va a tener la otra persona. No, es culpa del otro, es culpa de la iglesia, es culpa de mi familia, es culpa de mi papá, de mi mamá. Nunca va a reconocer su propio error. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva en el principio. Empezaron a echarle la culpa a todos. Adán le echó la culpa a Dios. Le dijo, Señor, la mujer que tú me diste, ella fue la que me dio a comer. Eva, no, Señor, la serpiente, ella me engañó, ella es astuta. Y la serpiente no tenía a quién más echarle la culpa. Porque siempre el ser humano está acostumbrado a autojustificarse. No, es que yo soy débil. No, es que yo no quiero ser tan fanático. Hermano, la religión nos salva. Lo único que nosotros nos va a salvar es tener una relación, una comunión íntima con Dios. Mire, qué triste sería que muchos de los que estuviéramos en este lugar, cuando el Señor nos llame a cuentas, como lo compartía el pastor Adrián hoy, tengamos que tener la tristeza de estar separados de Dios por toda una eternidad, por simplemente no aprovechar la oportunidad de buscar a Dios de todo corazón y simplemente vivir una vida religiosa, de hipocresía, aparentando delante de los hombres lo que Dios mismo sabe que no somos. Mire, la Biblia dice que Moisés, cuando subió allá al monte a recibir las tablas de la ley, su rostro resplandecía. Y yo sé que la motivación de nosotros al venir a la iglesia no es mirar quién es más carnal o quién es más espiritual. La motivación es venir a adorar. Pero tú notas cuando alguien no está bien con Dios. Cuando alguien pasa una semana de meterse sus tragos, de revolcarse, de deslizarse en el pecado y viene a Dios. Porque el hipócrita trata de justificar sus errores con actividades espirituales. Entonces la embarré con el Señor, no, y no tengo que ir a la iglesia. Porque el que peca y reza, empata. Eso es una mentalidad religiosa. Cuando tú todavía te estás deleitando en el pecado, cuando sigues deslizándote en lo que para Dios es de detestar, es porque simplemente no has conocido a Dios. Es porque simplemente seguimos amando más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dice la palabra en Juan capítulo 12 que muchos de los fariseos creyeron en él, pero a causa de otros publicanos no lo confesaban. Y dice la Biblia, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más sus pecados, sus deleites, que al Señor. Y muchas veces la religión, la tradición es más fuerte que lo que dice la palabra de Dios. Y eso es una característica de una persona hipócrita. Ah, no, es que yo sigo a Dios a mi manera. Yo veré lo que hago, a mí nadie me puede obligar. En mi opinión, yo creo que yo puedo hacer esto y lo otro. Un cristianismo que no está basado en la palabra de Dios no es cristianismo, sino hipocresía. Y el Señor les dijo, ustedes son actores. Y vamos a empezar con la primera razón por la cual el Señor los llamó hipócritas. Mateo 23:13 dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué quiere decir esto? Los que predican la palabra de Dios. El Señor está dando una exhortación a los líderes de Israel y les está diciendo, ustedes no entran ni dejan entrar a nadie, porque simplemente la gente no cree en uno, porque uno no da testimonio.
Y eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo. Hermano, no existe una causa más lógica de la religiosidad que ser un oidor, pero no un hacedor de la palabra. Y los fariseos tenían esa característica. Ellos se bañaban en sus conocimientos y se creían y se jactaban porque sabían de la Torá, sabían de la historia de Israel, pero eso que ellos tanto predicaban, no lo vivían. Ay, hermano, y sí que luchamos nosotros con eso. Sí que luchamos con que la gente vea en nosotros un testimonio, que la embarramos, que hemos pecado delante de Dios. Mire, yo como líder, yo reconozco que he fallado al Señor. Y a causa de mi mal testimonio, sé que muchas personas se han cargado e incluso han llorado. Pero Dios nos va a pedir cuenta a nosotros por simplemente fingir una vida hipócrita. Hermano, y esto es muy confrontante. Porque cuando tú vienes al Señor y tú te das cuenta que eres uno en la iglesia y eres otro en tu casa donde nadie te ve, eso es una doble vida. Y dice la Biblia que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y los fariseos, dice la Biblia, ellos les encantaba orar para que todo el mundo los viera. Pero el Señor les dijo, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y la recompensa que nosotros tenemos por buscar a Dios en lo íntimo es que nuestro rostro resplandezca. Mire a la persona que tiene a su lado. Usted puede ver reflejado a Cristo en ella. Usted puede ver en esa persona el amor de Dios. Puede ver en esa persona la misericordia del Señor. O de pronto cuando tú la has embarrado, Él lo primero que ha hecho es señalarte con el dedo y juzgarte. Mire, hermanos, a nosotros nos encanta poner de ejemplo a los fariseos. ¡Ay, hipócritas! ¡Ay, esos fariseos muy hipócritas! Pero ¿quiénes somos nosotros para criticarlos? Si muchas veces nosotros somos igualitos. Aparentamos delante de los hombres una santidad que no hemos vivido en lo secreto, porque para el fariseo la santidad estaba por fuera. Entonces dice la Biblia que ellos vestían con vestidos hermosos, pero llega Jesús, el carpintero, salía de la carpintería a predicar la palabra del Señor, pero el rostro de Dios resplandecía. Y dice la Biblia que el Señor iba creciendo en sabiduría y en gracia para con los hombres. Porque la intimidad con Dios es algo que se nota, hermano. Mire, es tan bonito entender esto. Uno sabe cuando una persona no está bien con Dios. Uno sabe cuando una persona simplemente no ha nacido de nuevo. Porque una característica de una persona que no ha nacido de nuevo es que siempre se guía por sus propias opiniones, por sus propios pensamientos. No, a mí me parece. Pero una persona que ha nacido de nuevo dice, no, es que el Señor dice en su palabra, escrito está. Amén. Esa es una característica de una persona que ama a Dios. ¿Que le falla? Claro que sí. Porque no somos superhombres, todavía no estamos en un cuerpo glorioso para no pecar. ¿Que Dios quiere que seamos perfectos? Claro que sí. Y dice la Biblia que la obra que Él empezó en nosotros la va a perfeccionar hasta la venida de Cristo. El problema es que muchas veces nosotros no queremos ser tratados por Dios. Entonces criticamos a los fariseos o criticamos a la persona que de pronto en Semana Santa hace su rito, se echa la bendición, pero cuando Dios nos habla de dejar algo, de obedecerle a la primera, decimos, no, Señor, luego, la otra semana lo hago, la otra semana me comprometo. Y criticamos al que hace ritos. Eso es religiosidad, hermano. Hipocresía. ¿Podríamos responder una pregunta en nuestro corazón? ¿Será que somos oidores de la palabra? ¿O estamos tratando de luchar por ser hacedores? Por vivir la palabra. Mire, ellos eran tremendos para actuar y simular. Por eso les dijo hipócritas. ¿No sería a nosotros justo juzgarlos a ellos?
Vamos a ir a Mateo, capítulo 23, versículo 14, segunda razón. Ay de vosotros, escribas y fariseos, de nuevo hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Mire, las intenciones de los fariseos no eran espirituales. Las intenciones de los fariseos no era querer conocer más a Dios, querer ser más parecidos a Dios. La intención de ellos, ¿cuál era? Según esto que estamos leyendo, el lucro. ¿Y cuántas veces la intención de nosotros, como personas que creemos en Dios, es que Dios nos dé? Mire, desde ese tiempo surgió la doctrina de la avaricia, del lucro. ¿Sabe qué hacían estos personajes? Y me llama mucho la atención porque dice la Biblia: ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. O sea, ellos les pedían la ofrenda a las viudas. ¿De qué manera la pedían? No sabemos. Pero para justificar los malos actos que ellos hacían, ¿qué hacían? Espiritualizaban las cosas. Venga, oremos al Señor. ¿Y cuántas veces usted hoy en día ve muchas sectas que dicen que conocen la palabra de Dios, que son cristocéntricos, pero nada más tú entras y te sientas a escuchar cuál es el mensaje? Dice la Biblia que la abundancia del corazón habla la boca, y no es otra que el lucro. Que las personas se aferren, se agarren a las riquezas de este mundo, que dice la palabra, son perecederas. Jesús nos enseñó a poner la mirada en las cosas eternas de Dios. Pero la característica de una persona hipócrita es que pone su confianza y se agarra de las cosas materiales, de lo que tiene. Entonces el Señor les dijo: ustedes son hipócritas. Mateo 23:15, tercera razón. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué era un prosélito? Sería la pregunta. Un prosélito era un gentil convertido al judaísmo. Era una persona que no vivía en Israel, pero que simplemente había llegado a Israel, le compartieron del judaísmo y empezó a tener las mismas tradiciones que hacían los judíos, los fariseos. Entonces ellos, con la intención de que hubiera mucha gente en sus grupos, ellos se aprovechaban de personas ingenuas que no conocían, y entonces les enseñaban sus propias doctrinas. Cosa que está pasando hoy en día. Iglesias que se están levantando, enseñando conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, conforme a lo que la gente quiere escuchar. Dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Dice la Biblia que muchos, por la comezón de oír, entonces correrán detrás de ellos. Que le tenemos el último remedio para que usted sea sano. Y usted tiene que parar de sufrir. Usted tiene que parar de vivir una vida en problemas. Dios quiere verlo bien a usted. Hermano, eso es una media verdad. Porque lo primero que Dios quiere hacer con nosotros es salvarnos. Salvarnos. La pregunta sería: si el Señor te llama a cuentas hoy, ¿puedes irte tranquilo con el Señor? Porque los milagros no son sinónimo de salvación. La salvación es sinónimo de milagros. Según Marcos capítulo 16:20, dice la Biblia que el Señor envió a predicar a los discípulos y los milagros confirmaban la palabra. Pero ¿qué pasa hoy en día? Nosotros juzgamos más el talento, el don. Uy, cómo predica. Uy, los milagros que hace. Entonces toda la gente sale corriendo detrás de ellos.
pero dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Entonces, entre más corto sea el mensaje, mejor. No tirémosle chiste a la gente para que no se me aburran. Y hagamos milagros, milagros y milagros y milagros, para que la gente vea que nosotros sí tenemos poder de Dios. Pero eso no es un principio bíblico. Dice la Biblia que primero había una proclamación de la palabra, y a partir de que la palabra era predicada, los milagros se hacían. Y el mayor milagro que ocurría en la gente era que la gente se convertía. El problema es que muchas veces hoy en día la gente va aferrada a las cosas materiales y no a lo eterno. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de que si Dios te llama hoy a cuentas, no te dice, no te conozco, ¿usted quién es? Y si la verdad que le van a decir, venga, pero es que yo estuve allá en la reunión, yo estuve cuando usted predicó allá, mi familia iba a la iglesia, pero la salvación es personal. Y el Señor les va a decir, apártense de mí porque yo no los conozco. Y esa palabra conocer significa intimidad, lo más íntimo que usted tiene con su pareja. Y eso quiere Dios con su iglesia. Dice la Biblia, yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi santo templo. Dios quiere tener una comunión con su iglesia, que lo busquemos en la intimidad. Eso quiere el Señor. Pero hoy en día la religiosidad dice, no, entre más eventos vayas mejor. Pero lo que enseña la palabra de Dios es lo contrario. Entre más te metas con Dios, más parecido a Él vas a ser. Porque dice la palabra de Dios que entrando en su presencia somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Dios. Toda enseñanza que Dios nos da va dirigida a que cada día seamos más parecidos a Él. A que cada vez dejemos de practicar, de amar lo que tanto hemos estado habituados a hacer. Jeremías capítulo 13 dice, ¿cómo haréis vosotros el bien estando habituados a hacer el mal? ¿Mudará el etíope su piel? Dice la Biblia, porque muchas veces nosotros hemos estado habituados a la religión, a las tradiciones. Y usted le puede mostrar por la palabra del Señor a la persona, mire, es que aquí dice que no debemos adorar imágenes. Aquí dice que no debemos postrarnos delante de ellas, porque los que las adoran son semejantes a ellas. Ah, no, a mí no me muestre eso, que es que a mí toda la vida me enseñaron a ser católico, apostólico y romano. Y ponen por encima su tradición a lo que dice la palabra del Señor. Y se lo digo con todo respeto, eso es hipocresía. Amén. Versículo 16. Si pasa el otro, por favor. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Guiando al pueblo a aferrarse al dinero. Imagínense cómo estaban desegados ellos, que decían, no, si usted jura por el templo no pasa nada, pero si usted jura por lo que hay en el templo, uy no, usted se condena. Estaban enseñando a la gente a poner su mirada en las cosas que se ven. Muchos cristianos obedecen a Dios a su manera. De los mandamientos de Dios hacen algo relativo y sus mandamientos son absolutos. ¿Sí o no? Entonces decimos, no, en ciertas cosas sí, pero en otras no. Dice la Biblia, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque ellos diezmaban y decían, vea Señor, diezmamos de lo más poquito, eso sí, de lo que menos ganaban. Pero dice la Biblia que ellos habían olvidado la justicia, el amor, lo más importante. Una característica de una persona hipócrita es que es perfeccionista. Entonces él sí puede cometer los errores que quiera, pero si alguien hace una cosita así, ay, ¿usted por qué vino a la iglesia así? Ay, ¿y usted por qué yo lo vi por allá hablando con esa muchacha? Y no, eso es del diablo. Cosas pequeñas y olvidan las cosas grandes, que es la justicia, el amor y la fe.
Y el Señor le llamó hipócritas, hipócritas, porque Él conocía las intenciones del corazón. Hermano, ¿quién más que nadie lo conoce a usted? Sino Dios. ¿Quién más que nadie sabe cuál es su debilidad? ¿Quién más que nadie sabe cuál es su pecado? Pero nosotros somos expertos en mirar el error del hermano. Alguien dijo, nosotros somos expertos en mirar nuestra vida y ver bien todas las cosas, pero en mirar las otras vidas sí somos expertos para ver errores por cualquier lado. ¿Qué tal si nosotros usáramos el consejo que damos a las demás personas en nuestras vidas? Eso pasa con los líderes. Vamos y damos un consejo y uno dice, uy, ¿de dónde di este consejo yo? Y ese consejo no lo estamos viviendo en nuestras vidas, no lo estamos practicando. Entonces vamos y aconsejamos a una persona, no, tú tienes que orar a Dios, tienes que ser íntegro. Pero ¿cómo somos nosotros? Y yo quedo impresionado con saber la hipocresía de la gente hoy en día. Solamente Dios sabe cómo es nuestro corazón. Mira, a la persona que es hipócrita se le hace tan difícil reconocer su error, decir que pecó, que falló. Algo tan simple, pero para ellos es lo más degradante que hay, decir, la embarré. Mire, ayúdeme a orar, que es que yo soy débil, yo no soy superhombre. Ayúdeme a orar, que es que no porque yo predique entonces no tengo tentaciones. No porque yo predique entonces no estoy sometido a esta carne. Pero ellos dicen, no, yo no peco, o sea, es que ungido. Soy como en una aureola, en una bola. No, somos hombres sometidos a pasiones iguales y semejantes a las de ustedes. Dijo el Señor, dice Pablo en la palabra de Dios, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice la Biblia también que Pablo decía, hay como dos personas en mí, uno que quiere hacer lo bueno y uno que quiere hacer lo malo. Pero dice la Biblia que nosotros debemos ejercitarnos en la piedad, ejercitarnos en que cada día esta carne vaya menguando y Cristo vaya creciendo en nosotros. Y dejemos a un lado las ataduras, la religiosidad que muchas veces, hoy en día seguimos teniendo. Puede que usted no se vea reflejado en los fariseos, pero hágase una pregunta. ¿Cuántas cosas hace usted por simple tradición? ¿Cuántas cosas? Júzguese ahí. ¿Cuántas cosas simplemente las hacemos porque las aprendimos no sé de dónde? Y la palabra nos dice, no, pero es que a mí me enseñaron así. Y no estamos dispuestos a cambiar. Mateo 15:6 dice que ellos habían invalidado el mandamiento de Dios puro por sus tradiciones. Y eso pasa hoy en día con las personas. Invalidan el mandato de Dios por creer en lo que a ellos les parece. El estilo personal de obedecer anula el efecto de la palabra de Dios en nosotros. ¿Sabías que hay algo más poderoso que la palabra de Dios? ¿Cuántos saben eso? Hay algo más poderoso que la Biblia. ¿Lo sabía? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? La tradición. Porque la tradición anula el poder que la palabra de Dios tiene en nosotros. Y hay personas que incluso aman más la tradición que lo que Dios les dice en su palabra. Cuando nosotros ponemos por encima el yo opino, yo pienso por encima de lo que dice la Biblia, ¿eso cómo se llama? Religión. Religión, porque eso era lo que hacían los fariseos. ¿A ellos quién les enseñó eso? Costumbres que ellos tenían. Pero ellos decían, no, si usted no se lava las manos, uy, pecó. Pero eso no lo decía la palabra de Dios. Ellos se habían inventado esas cosas. Y así es hoy en día con la gente. Inventan tradiciones, inventan cosas, invalidan el mandato de Dios puro por sus propias opiniones. Eso se llama religión. Y según lo que estamos mirando, ¿qué le espera a una persona religiosa? El infierno. Cuarta razón. Mateo 23:23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis de hacer lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto es una exhortación para nosotros, a poner nuestra atención en las cosas más importantes y dejar de estar mirando tanto las cosas pequeñas, insignificantes, en detalles, pasando por alto lo verdaderamente importante. Si lo que es de máxima importancia para Dios no lo es para nosotros, eso se llama hipocresía. Jesús les dijo lo siguiente: ustedes ponen cargas en los hombres que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Es decir, ellos le decían a la gente: venga, usted tiene que diezmar de todo lo que gane. Pero dice la Biblia que ellos diezmaban ¿de qué? De la menta, del eneldo y el comino. Esas son cosas pequeñitas. O sea, de lo más pequeño que ellos tenían, ellos diezmaban. Y aún así hacían jactancia de eso y decían: yo sí ofrendo, es que yo soy diezmo, yo sí voy a la iglesia, yo sí soy hijo de Dios y usted no. Y son arrogantes. Por eso es que muchas veces las personas que hacen, los hacen a un lado. Porque en vez de parecer cristianos, parecen religiosos, que viven juzgando a las personas. Es muy distinto confrontar las personas que juzgarles. ¿Y Cristo qué fue lo que hizo con las personas? Les confrontó. La mujer adúltera, cuando viene a él y dicen: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todo el mundo se quedó. No la juzgó. ¿Pero qué le dijo? Vete y no peques más. Misericordia de Dios. Imagínese a Jesús poniéndose en el lugar de esa mujer, viendo a esa mujer con ojos de misericordia como Él la miró. ¿Usted se imagina lo que es eso? Porque dice la Biblia que solamente estaba la mujer adúltera, pero ¿dónde estaba el hombre? Si los dos, se supone que para que haya un adulterio hay dos. Pero en su religiosidad los fariseos, ¿qué hicieron? No, la mujer no más, el hombre dejémoslo allá tranquilo. ¿Dónde se quedó el hombre? Dice la ley que si alguien era encontrado en el acto de adulterio, los dos tenían que ser apedreados. Pero solamente estaba la mujer. ¿Qué era eso? Un machismo por la mujer. Y hay personas que todavía hoy en día se jactan, tratan mal a sus mujeres, porque se creen, no sé qué se creen, incluso les pegan, las maltratan. Hermano, eso es hipocresía. Cuando tú vienes delante de Dios y le dices: Señor, yo te amo, tú eres todo para mí, pero en tu casa tú tratas a tu mujer como una basura, como algo que no tiene precio. Dice la Biblia que la mujer es un vaso frágil, que a la mujer hay que tratarla con honra. Pero qué fácil se nos hace tener una discusión en nuestra casa y venir delante de Dios como si nada. Quinta razón. Vamos terminando. Mateo 23, del 25 al 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Esta es la mejor explicación de la hipocresía. Personas que se preocupan más por guardar las apariencias delante de las personas, mientras que su vida privada es un total desastre y una total corrupción. Todos tenemos un mundo privado, todos los que estamos en este lugar. Lo secreto lo ama Dios, dice la palabra del Señor. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que cuando nadie nos ve, es cuando verdaderamente sale a flote lo que hay en nuestro corazón. Cuando nadie nos está viendo, y usted lo puede notar, cuando usted está en su cuarto secreto, allá donde nadie lo ve, qué cosas vienen a su cabeza, qué cosas está haciendo usted mientras su esposa se va al trabajo, qué se pone usted a ver en el internet, qué se pone usted a buscar ahí en las páginas, qué hace usted con otras mujeres cuando su esposa no está y usted empieza a charlar con ellas. Porque el hombre tiene algo
bien interesante, y es que no es capaz de decir que no. Entonces alguien medio le hizo ojitos y él no puede desperdiciar esa oportunidad. Pero la palabra del Señor nos enseña que al pecado hay que decirle no a la primera vez. La Biblia dice que José, una vez siendo tentado, esta mujer vino y le dijo: José, duerme conmigo. Dice la Biblia que José no quiso tener conversaciones con el pecado, porque Eva empezó a hablar con el pecado. Imagínese usted hablando con un animal, con una serpiente, y diciendo: no, es que el Señor nos dijo que no comiéramos. Y la serpiente le dijo: no, que va, coman y verás que eso no pasa nada. Empezaron a tener conversaciones con el pecado. ¿Será que tú todavía estás teniendo conversaciones con el pecado, con lo que supuestamente ya habías dejado atrás? En vez de tener la puerta cerrada, muchas veces la dejamos entreabierta, por si las moscas, por si un día quiero tirarme una canita al aire. Eso igual yo voy a la iglesia y Dios me perdona, y Dios me sana. Eso es religiosidad, eso es hipocresía. Razón 6. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Verso 27. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Lo mismo, vivir de apariencias. La santidad para ellos era algo físico. Entre mejor se vistieran, entre más ropa cara compraran, mejor para ellos, porque eran más santos. ¿Cuántas personas hoy en día, simplemente por aparentar lo que no son delante de los hombres, aguantan hambre? Y no quieren decirle nada a nadie, porque simplemente quieren guardar la apariencia. No, yo no quiero que se dé cuenta que yo me quedé sin trabajo, que yo la embarré en el trabajo y por culpa de eso hoy no tengo con qué comer, pero yo guardo la apariencia. ¿Cuánto nos preocupa lo que los hombres piensan de nosotros? ¿Cuánto nos preocupa lo que la gente dice de nosotros? Pero lo poco que nos preocupa lo que Dios piense de nosotros. ¿Será que cuando Dios te mira puede ver en ti un siervo fiel? ¿O cuando Dios te mira dice: uy, dice que me ama, pero no guarda mi palabra? Dice que me ama, pero cuando tiene el pecado ahí de frente, corre y lo abraza, corre hacia él. Y tiene la oportunidad de soltar la grosería, la vulgaridad, y no le importa. Y entre más diga mejor, porque más macho se siente. Eso es hipocresía, hermano. Hipócrita, les dijo el Señor. Y eso nos confronta a todos, a todos. ¿Cómo respondes tú, joven, cuando tu mamá te habla? Cuando tu abuela te habla, cuando alguien superior a ti te habla. En eso me ha tratado mucho Dios, porque yo no soy de las personas que respondo, pero me quedo callado. Y también es malo, porque empezamos a llenarnos de resentimiento, de ira contra las personas. Y no decimos nada, pero cuando nos las saquen, ahí se va a ver todo lo que hay en nuestro corazón. Entonces es mejor que nos arrepintamos delante de Dios, porque la solución es el arrepentimiento. Que nos arrepintamos delante de Dios, le pidamos perdón y le digamos: Señor, controla mi temperamento, controla mis emociones, porque uno en su emoción soltó la palabrota y ofendió al otro. Pero qué fácil es juzgarlo y decir: no, es que vea, él es siempre todo grosero, él es esto y lo otro, pero no miramos lo que nosotros le hacemos a las personas. Eso es hipocresía, hermanos. El colmo de las hipocresías es cubrirla con actividades espirituales. El colmo de la hipocresía es cubrirla con actividad espiritual. Dice la palabra de Dios en Hebreos que nosotros no podemos pisotear la sangre de Cristo. ¿Sabe cuándo pisoteamos usted y yo la sangre de Cristo? Cuando delante de los hombres somos una cosa y delante de Dios somos otra. ¿Pero qué hacemos? No, voy a ir a la iglesia el domingo, voy a ir a orar. Dice la Biblia que por eso Dios no nos oye.
Entonces decimos, es que no siento a Dios, yo voy a la iglesia y no siento nada. Examínate, examínate si en ti hay pecado, examínate si es que de pronto le estás fallando a Dios y a causa de eso tus oraciones no son oídas. Dice la Biblia que los ojos de Dios están puestos sobre los justos de la tierra. Y dice también la palabra de Dios en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y fíjese que no dice el principio de la sabiduría es el conocimiento del Señor, el temor. Los fariseos conocían de letra a Dios, pero no tenían temor alguno por Dios, porque en toda oportunidad que tenían, torcían las escrituras a su acomodo, a su antojo, para cumplir sus necesidades. Entonces, ¿estamos cumpliendo, satisfaciendo nuestros deseos personales o satisfaciendo la voluntad de Dios? Séptima razón para que oremos. Versículo 29 al 31. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. ¿Sabe qué estaban diciendo ellos ahí? Que si ellos hubieran estado en el tiempo de Israel, ellos no hubieran matado a los profetas. Mateo dice, Jesús le dijo a Jerusalén, 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 que matas a los que te son enviados. Y dice la Biblia que Jesús lloró por Jerusalén. Dice la palabra del Señor, ¿cuántas veces quise visitarte, Jerusalén, y traerte como una gallina que junta sus polluelos? Pero cada vez que ellos tenían la oportunidad, mataban al profeta que les hablaba en nombre de Dios. Mataban a la persona que les decía la verdad. Y dice la Biblia en Jeremías, que la palabra de Dios les era por vergüenza. No la amaban. No la amaban. Y por eso, ¿sabe qué hacían? Simplemente mataban al profeta. ¿Sabe qué estaban diciendo los fariseos? Uy, no, nosotros no hubiéramos matado a los profetas. Pero con nuestra hipocresía estamos matando lo que el Señor nos dice. Con ser hipócritas matamos y anulamos la palabra de Dios, porque simplemente cuando tú confías más en tu propia opinión, estás rechazando la Biblia, estás rechazando el consejo de Dios. La Biblia dice, el hombre sabio ve el mal y se aleja, pero los insensatos desechan la sabiduría. Porque el temor de Dios se basa en ser sinceros con Él. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David falló, ¿sí o no? David le falló al Señor. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo que a mí me parece en la palabra? Que la Biblia no recuerda a David como un adúltero, sino como un hombre conforme al corazón de Dios. Si estuviéramos en los tiempos en los que fue escrita esa palabra, si nosotros la embarráramos hoy, seríamos recordados por lo malo que hacemos. Qué tremendo es que a David no se le recuerda por el adulterio, sino porque era un hombre que era conforme al corazón de Dios. Qué fácil es tildar a las personas de esto y de lo otro, sin conocer el proceso que se tiene. Es muy fácil hablar a la ligera de alguien que no conoces. Te hago una pregunta, ¿te has sentado a hablar con esa persona? ¿Te has sentado a confrontarla? ¿O simplemente no lo haces porque sabes que si lo haces, te van a hallar en la mentira? Cuando nosotros no debemos nada, alguien dijo, nada tememos. Y si necesitan hablarnos algo, pues simplemente confrónteme. Y si la embarré, yo lo reconozco. Pero la persona hipócrita nunca va a querer reconocer sus errores y siempre los va a justificar en otros. Los otros tienen la culpa. Si te cuesta arrepentirte, es una señal de hipocresía. Porque el verdadero cristianismo se basa en el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay conversión. Sin el arrepentimiento no hay perdón de pecados. O sea que si nosotros no estamos arrepentidos, cada vez que nos miramos al espejo de su palabra, entonces simplemente está llevando una vida de hipocresía y religiosidad.
El arrepentimiento es el distintivo entre el cristiano y el religioso. El arrepentimiento es el antídoto que Dios nos da en su palabra para que vengamos a Él. Y dice la Biblia, seamos levantados. Dice la palabra del Señor que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, para que muchos procedan al arrepentimiento. Colóquese sobre sus pies, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Oh, Señor, tú conoces todo de ti, amado Dios. Señor, que podríamos aparentar delante de ti nada, Señor. Padre, ¿cuántas veces hemos caído en el error de mostrarnos de una manera delante de la gente, Señor, pero ser de otra manera en nuestra intimidad? Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado, Señor. Nosotros mismos, como personas que conocemos de ti muchas veces, incluso seguimos siendo hipócritas, Señor. Padre, ayúdanos a ser personas conforme a tu corazón. Que seamos uno aquí en nuestra casa, en otros lugares, Señor. Que nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar no dependa de una situación, no dependa de un lugar, Señor. Que la manera en la que nosotros hablemos, Señor, sea sazonada con gracia. Que la palabra que hablemos, Señor, sea sazonada con la gracia del Espíritu. Vamos, levanta tus manos. Si tú sabes que tienes algo que pedirle perdón a Dios. Es más, si tú sabes que te tienes que arrepentir para ser salvo, hazlo ahora. La palabra de Dios dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos, tú que no conoces de Dios, tú que sabes que has llevado una vida religiosa, una vida de costumbres. Oh Señor, ten misericordia en este día, Padre. Padre, ten misericordia de la persona que reconoce su necesidad de ti. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oh Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ayúdanos a llorar por nuestro pecado. Ayúdanos a, Señor, odiar lo que tú odias. No queremos estar habituados, Señor. Habituados, Señor, a pecar, Señor. Padre, por favor. Padre, Señor, levántanos. Ayúdanos a caminar en integridad, Señor. Tú que conoces la intención del corazón, Señor. Mira a cada persona, Señor, que en este día genuinamente, Señor, te pide perdón. Tu palabra dice que tú no rechazas un corazón contrito y humillado, Señor. Escudriñanos, Señor. Y si tú quieres, saca a la luz, Señor, lo podrido, lo inmundo en nosotros, Señor, pero no permitas que nosotros nos perdamos. Oh Señor, no permitas que nosotros sigamos deleitándonos, amando más este mundo, la vanidad, que a ti, Señor. Vamos, iglesia, ore conmigo, levante sus manos y pídale perdón al Señor. Si usted no tiene nada por qué pedirle perdón al Señor, entonces siéntese.
Pero los que tenemos algo por qué pedirle perdón a Dios, oremos. Oremos a Él. Oh Señor, por favor, yo te ruego, yo clamo a ti, porque tú perdones nuestra iniquidad, porque tú perdones y sanes nuestros pecados, Señor. Que si en este momento nuestro pecado es como el rojo carmesí, Señor, vengan a ser como la blanca lana. Pero que lo más importante, Señor, sea que tú y yo estemos bien. No esperes hasta mañana, hasta la otra semana para ponerte a cuentas con Dios. No esperes hasta el próximo mes, hasta el próximo culto. Hazlo ya. Toma la decisión ya. Es ya. Arrepiéntete ya. Oh Señor. A ti levantamos nuestra oración, Señor. Porque a ti es quien hemos ofendido. A ti es quien hemos hecho sentir mal con nuestro pecado. Por eso te pedimos perdón y que tú nos cubras con tu sangre preciosa y nos limpies, Señor, y nos lleves a que nuestra comunión contigo sea algo sincero, puro, santo, que nuestros cuerpos sean un sacrificio vivo, agradable a ti, Señor. Te agradecemos por tu misericordia, Señor, porque tú por tu misericordia nos hablas hoy y nos dices y nos das una nueva oportunidad para ponernos a cuentas contigo. La palabra de Dios dice: venid y estemos a cuentas. A ti confesé mi pecado, Señor, y no encubrí mi iniquidad, Señor. A ti, Señor, rodéanos con cantos de libertad, rodéanos con cantos de liberación, Señor. Y que tu presencia hoy perdone todo lo que nosotros hemos hecho, Señor. ¿Cuántos reciben ese perdón de Dios en este día? ¿Cuántos pueden decirle: Señor, gracias por tu perdón? Porque tú hoy me das una nueva misericordia. Gracias, Señor, te amamos a ti y agradecemos por tu bondad, por tu gran amor para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si usted le regala un aplauso al Señor? Dios les bendiga, hermanos, pueden saludarse. Les esperamos mañana en la oración o el miércoles.